Continuamos hoy nuestra serie expositiva del libro de Éxodo bajo el lema Dios soberano, redentor y juez. Estamos hoy en nuestro sermón número 137, titulado La obra del Espíritu Santo. La obra del Espíritu Santo. Y vamos a estar estudiando hoy Éxodo capítulo 30, versículos 22 al 33. Éxodo 30, 22 al 33. Dice la palabra del Señor. Habló más Jehová a Moisés diciendo: tomarás especias finas de mirra excelente, 500 siclos, y de canela aromática la mitad, esto es 250, de cálamo aromático 250, de casia 500, según el ciclo del santuario, y de aceite de olivas un hin, y harás de ello el aceite de la santa unción, superior ungüento, según el arte del perfumador. Será el aceite de la unción santa. Entonces vamos hoy a estudiar estos versículos. Como podemos ver, hemos estado avanzando por nuestro estudio del libro de Éxodo. Hemos visto toda la narrativa que nos ofrece el libro acerca de la situación del pueblo de Israel. Hemos visto cómo fueron sacados del medio de Egipto y hemos visto cómo Dios los lleva al monte Sinaí, les entrega sus leyes y llama a Moisés a la cumbre del monte para revelarle algunas leyes adicionales y también para hablarle y mostrarle el diseño del tabernáculo para la elaboración del santuario. Estamos en ese momento donde Moisés está recibiendo esas instrucciones. Hemos estado avanzando por todo el estudio del tabernáculo, hemos visto la mayoría de los muebles del tabernáculo y el texto que estudiaremos hoy nos habla del aceite de la unción, el aceite de la unción. Como podemos ver en el texto que acabamos de leer, ese aceite es un aceite sacado de diferentes especias finas, ¿no? Nosotros vemos en el texto que hablan de la mirra, que era el extracto del árbol que tiene ese nombre, el árbol de mirra, ¿cierto? También hablan de la canela, que ya nosotros la conocemos. Hablan del cálamo, y el cálamo es una hierba de color rojizo que crece a las riberas de los ríos y tiene un aroma como el jengibre. También está la acacia, que es una planta que expele un aroma fuerte, parecido a la canela. De todas estas cosas, el Señor dijo que debían tomar ciertas medidas, ¿no? Dios dio la medida apropiada, de tal manera que al mezclar todas estas cosas, al mezclar todos estos extractos de estos aromas, venía a quedar un aceite y a formar lo que fue conocido como el aceite de la unción. Entonces, como podemos darnos cuenta, este aceite de la unción no se trataba solamente de un aceite, sino también de un perfume, ¿cierto? Es decir, era un aceite aromático, un perfume único, del cual no se debía preparar otro igual, ¿no? Para otro oficio, no. Ese aceite, preparado con esas especias y con esas medidas de las especias, no podía imitarse, lo que nos dice nuestro texto. Nosotros hemos visto que el tabernáculo tiene como fin revelar el Evangelio y dijimos que a través de los diferentes elementos que encontramos dentro del santuario podemos aprender verdades importantes tocantes al Evangelio. Hemos estado viendo todas estas partes del mobiliario del santuario, todas estas partes incluso del mismo santuario, y hemos visto cómo cada una nos enseña algo con respecto al Evangelio. Si eso es así, hoy en esta mañana con este texto que Dios nos ha entregado para estudiar, la pregunta es: ¿qué representa el aceite de la santa unción dentro del tabernáculo? ¿Cuál es su función en el santuario? ¿Y qué nos enseña con relación al Evangelio a través de este texto que hemos estado leyendo del aceite de la unción? ¿Qué podemos aprender tocante al Evangelio? Recordemos que cuando estudiamos la consagración de los sacerdotes, también hablamos de la unción, ¿sí recuerdan? Recordemos que el sacerdote fue consagrado
fue santificado y también fue ungido. Y cuando vimos esas tres cositas, hablamos acerca de la unción, tocamos el tema de la unción. Dijimos que cuando Dios llamaba a un profeta, a un rey, a un sacerdote al oficio, o cuando apartaba un objeto para su servicio, el símbolo físico que se usaba para dicho llamamiento era el aceite, era la unción, ¿recuerda? Esto ya lo vimos anteriormente. Vimos que ese aceite representa en las Escrituras el derramamiento del Espíritu Santo sobre la persona llamada al oficio, que le capacita con el poder de Dios para cumplir su llamamiento. Si ustedes recuerdan, vimos cómo siempre cuando leemos en la palabra acerca de la unción, siempre vemos que es Dios capacitando a la persona o dándole a la persona lo necesario para desempeñar su función. Recordemos que lo vimos en el estudio anterior, en estudios anteriores. Así que el aceite de la unción nos habla de la obra del Espíritu Santo en la iglesia. Eso también lo aprendimos en el estudio pasado, en esos estudios que hicimos acerca de la consagración del sacerdote. En el texto que acabamos de leer, en estos textos que leímos al principio, nos hablan acerca de la unción, del aceite de la unción y su composición, de cómo está hecho. Ese texto que acabamos de leer es una descripción de sus características. Como pueden ustedes ver, no leímos sino los primeros versículos porque vamos a ir leyendo los versículos a medida que vamos estudiando. Pero el texto que acabamos de leer, esa parte que nos habla específicamente de las características, de cómo era ese perfume, de cómo debía ser elaborado, de cómo debía usarse, de qué estaba prohibido con relación a él. Entonces, como iremos aprendiendo a través de nuestro estudio del día de hoy, todo esto que leemos en ese texto, todo esto que vamos a estudiar en estos textos hoy, nos habla de las características de la obra del Espíritu Santo. Específicamente nos dan 3 características de la obra del Espíritu Santo. Y eso es lo que vamos a estar estudiando en esta mañana. ¿Cuáles son esas 3 características que el texto nos está mostrando de la obra del Espíritu Santo? Vamos a trabajar ese tema hoy. Entonces vamos a nuestro primer punto del tema, que es que la obra del Espíritu Santo es soberana. Entonces el primer punto es soberana. Entonces la pregunta es, ¿cuáles son esas características de la obra del Espíritu Santo? Entonces podemos decir que como primer punto la obra del Espíritu Santo es soberana. Y vamos a estar leyendo los versículos 26 al 28. Vamos a seguir con nuestra lectura. Éxodo 30, 26 al 28 dice: con él ungirás el tabernáculo de reunión, el arca del testimonio, la mesa con todos sus utensilios, el candelero con todos sus utensilios, el altar del incienso, el altar del holocausto con todos sus utensilios, y la fuente y su base. Entonces, después de haber hablado de la composición del aceite, que fue lo que vimos en la introducción, Dios continúa indicando a Moisés aquello en que debía ser usado este aceite. Recordemos que vimos cómo la palabra ungir significaba aplicar aceite. Entonces, en estos versículos que acabamos de leer, nos muestran cómo debía ser usado ese aceite, ¿no? ¿En qué debía ser aplicado ese aceite? ¿Qué debía ser ungido con él? La lista que encontramos en el texto que acabamos de leer, pues describe los muebles del tabernáculo que ya hemos visto, ¿no? Describe el arca, la mesa de los panes de la proposición, el candelero, el altar del incienso, el altar del holocausto y la fuente, los muebles que ya hemos visto del tabernáculo. En el versículo 30 ordena también ungir a los sacerdotes. Entonces vemos aquí, después de la descripción de las esencias que debía usar en su elaboración, vemos que el Señor dice ahora, este aceite va a ser aplicado ¿cierto? Lo que ustedes van a usar, lo que ustedes van a ungir es, y Él empieza a nombrar,
nombra los artículos que ya hemos visto, los muebles del tabernáculo, y también nombra al sacerdote y sus hijos. Como podemos ver, lo primero que resalta el texto es que tratándose del aceite de la unción, Dios era quien tenía el derecho exclusivo de decir sobre quién sería derramado, sobre quién debía ser aplicado ese aceite. Solamente Dios tenía el privilegio o el oficio de decidir sobre quién debía ser derramado ese aceite. Es decir, Dios era quien soberanamente decía a quién ungir. Ese aceite no se podía usar para ungir a cualquiera, no se podía usar para aplicárselo a cualquier persona o a cualquier objeto, sino que Dios era el que determinaba quién debía ser ungido. Y en todas las escrituras fue Dios quien soberanamente designó a aquello o aquello o aquel, ¿cierto? Porque podía ser un objeto o una persona que podía ser ungido o que debía ser ungido, ¿no? Era Dios el que dirigía, era Dios el que decía qué debía ser ungido. Por ejemplo, en Primera de Reyes 16, 15 al 16, Dios habla a Elías cuando ya estaba terminando su ministerio y le dice a quién debía ungir. Dice en Primera de Reyes 19, 15, dice, y le dijo Jehová, ve, vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Asael por rey de Siria, a Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey de Israel, y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Meolá, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Entonces miren esa descripción, porque Dios le dice a Elías a quiénes debía ungir. Está hablando de 2 reyes y un profeta. Recordemos que la unción era el medio por el cual se llamaba a una persona, se ponía en un oficio, y aquí estamos viendo cómo Dios es el que decide. Elías no decidía a quién ungir. Elías no iba con ese aceite por todo lado ungiendo al que le parecía, no. Dios decidía a quién ungir. Elías solamente ungía a quienes Dios ordenaba. Dios decía, unja a aquel, y Elías iba y ungía. El profeta estaba para servir a Dios, escuchando su voluntad, escuchando a quien había decidido ungir. En Primera de Samuel 16:3, Dios habla a Samuel, que era otro profeta, y le da instrucciones para ungir a David con estas palabras. Miremos lo que dice el texto. Dice, Primera de Samuel 16:3 dice, y llama a Isaí al sacrificio, y yo te enseñaré, ojo lo que dice, yo te enseñaré lo que has de hacer, y me ungirás al que yo te dijere. Me ungirás al que yo te dijere. Entonces recordemos que Isaí era el padre de David, ¿recuerdan? Y él tenía hijos mayores que David, hombres altos, fuertes, y cuando Samuel llegó a la casa de Isaí, pues él pensó que alguno de ellos era, ¿no? Cuando vio al mayor dijo, este es, ¿cierto? Y cuando se acercó a él, dice que Dios le dijo, ese no es, ¿cierto? Luego pasó al siguiente y al siguiente, y lo mismo, él dijo, este sí va a ser, pero resulta que Dios decía, no. Al final Dios hizo lo que quiso, lo que él dijo. En 1 Samuel 16:12 dice, envió pues por David, recuerdan que él estaba en el campo con las ovejas, y le hizo entrar, y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo, levántate y úngelo, porque este es el que vas a ungir, este es el que yo he llamado, este es al que he colocado, ¿no? Y luego dice el 13, y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos, y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Entonces ahí vemos al Espíritu Santo, vemos la obra del Espíritu Santo, vemos que la unción nos habla de esa capacidad que da Dios, de esa obra del Espíritu Santo en la vida de la persona. Vemos cómo Dios es el único que tiene el derecho de decidir a quién ungir. Es Él el que llama, Él es por su voluntad soberana. Y podemos ver que esa prerrogativa de Dios en la designación de la persona o el objeto a ungir nos recuerda
que la obra del Espíritu Santo sucede exclusivamente por el designio soberano de Dios. Sucede exclusivamente por el designio soberano de Dios. La obra del Espíritu Santo no tiene que ver con nosotros, con nuestra determinación, tiene que ver con la determinación de Dios. La obra del Espíritu Santo es soberana, es decir, sucede independientemente de nosotros. No está sometida a nosotros. Y eso es importante. El Espíritu Santo obra en quien quiere. Dios dice, yo tendré misericordia al que tendré misericordia. Cuando hablamos del Espíritu Santo en el creyente, podemos decir que Él es quien aplica la salvación a la vida del creyente, ¿cierto? El Espíritu Santo en la obra de redención es el que aplica esa salvación al creyente. Es por la obra del Espíritu Santo que un creyente nace de nuevo. Somos redarguidos para arrepentimiento por la obra del Espíritu Santo. Somos convencidos del Evangelio por la obra del Espíritu Santo. En nuestro anterior estudio vimos que la santificación también es obra del Espíritu Santo. Es por el Espíritu Santo que somos santificados. Podemos ver que esa es la verdadera obra del Espíritu Santo. Hoy en día se habla mucho de la obra del Espíritu Santo y se ha querido dar algunas funciones de algunas obras que no son realmente lo que la Biblia enseña que el Espíritu Santo hace. La obra del Espíritu Santo en la redención es aplicar esa redención a los creyentes. Entonces vemos que el Espíritu Santo es por quien tenemos vida nueva, es por quien tenemos santificación, es quien nos convence, quien nos redarguye, es lo que la Biblia enseña. Todas estas cosas en la redención pasan por la obra del Espíritu Santo, por la soberana obra del Espíritu Santo. Entonces, en la obra de redención, Dios elige soberanamente. Cristo, el Redentor, muere en la cruz como el sustituto por aquellos que Dios eligió, y el Espíritu Santo aplica esa redención a aquellos que Dios eligió y por quienes Cristo murió. Y quiero repetir esa parte. En la obra de redención, Dios elige soberanamente. Entonces, Dios eligió. Dice que según el puro afecto de su voluntad, porque quiso. Cristo el Redentor murió en la cruz como sustituto. Y la Biblia habla de que es por aquellos que Dios eligió. Él dice que Él da la vida por sus ovejas. Pero también la Biblia enseña que el Espíritu Santo aplica esa redención solamente a aquellos que Dios eligió y por quienes Cristo murió. La obra del Espíritu Santo de Dios es soberana porque es por la soberana voluntad de Dios que es aplicada en los creyentes. Efesios capítulo 1, versículo 5. Todo ese capítulo 1 les recomiendo que lo lean en sus casas y podemos nosotros observar cómo la obra de Dios y la obra del Espíritu Santo es por su soberana voluntad. Efesios capítulo 1, versículo 5 dice, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Ojo, no por causa nuestra, no porque nosotros tomamos una decisión, no porque nosotros le abrimos el corazón, como dicen algunos por ahí, no, sino por puro afecto de su voluntad. Dice, para la alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Miren que aquí resalta mucho el aspecto de la gracia. Cuando hablamos que es por gracia, quiere decir que no es por mérito, que no fue por causa nuestra, sino por su soberana voluntad. Luego dice el 7, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados según las riquezas de su gracia. Otra vez, la obra del Espíritu Santo no fue hecha en nosotros por causa nuestra, sino por pura gracia, por el puro afecto de su voluntad, como dice el texto. Dice en Efesios 1:13, más adelante, dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. En todo esto vemos que el obrar de Dios es por su soberana voluntad. Vemos que es para la alabanza suya, que nosotros no tenemos nada que ver en ese aspecto.
Así como Dios era quien decidía a quién ungir, así es Dios, quien decide a quién salva. Es su gracia la que nos salva. Recordemos que la salvación no es una deuda que Él tiene con nosotros, es pura gracia. Y Él decide, Él es soberano para decidir a quién va a salvar y a quién aplica esa salvación. A través de la historia de la iglesia han surgido diferentes sectas apoyadas en doctrinas erradas, enfocadas en diferentes temas, ¿no? Si nosotros vemos la historia de la iglesia, hubo tiempos donde el tema de las sectas era Cristo, ¿cierto? Su nacimiento o su humanidad, su divinidad. Ellos se iban por alguna de estas doctrinas y torcían el mensaje bíblico. En otras ocasiones era Dios, el Padre, pero en este tiempo en el que nosotros estamos, una de las doctrinas que más ha sido afectada o de las que más ha sacado provecho los falsos maestros es precisamente la doctrina del Espíritu Santo. Estos falsos maestros de hoy proclaman tener el control de la obra del Espíritu Santo, proclaman tener el control de su poder, de su ser, y eso es obviamente contrario a lo que dice la Biblia y es obviamente una blasfemia. Como si fuera poco, no se contentan con hablar cosas que no son correctas, que no son bíblicas acerca del Espíritu Santo, sino como si fuera un producto de venta, ellos comercian con la unción, comercian con la sanidad, comercian incluso con la salvación, como si ellos tuvieran el poder y tuvieran el dominio de la obra del Espíritu Santo. Estos falsos maestros que abundan hoy en día son como Simón el Mago. ¿Recuerdan a Simón el Mago? Que pretendía comerciar con el poder de Dios. Dice Hechos capítulo 8, versículo 18 al 21, dice: cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero. Ojo, les ofreció dinero, diciendo: dame también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro les dijo: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Miren ese texto, ¿no? Ese texto nos muestra a un hombre avaro, codicioso, que quería usar el poder del Espíritu Santo como un medio de ganancias. Desafortunadamente, hoy tenemos muchos hombres que se han levantado, y mujeres también, a hacer negocio con el poder de Dios, con la unción de Dios, y eso obviamente es pecado y está en contra de lo que Dios nos está mostrando aquí en este texto. La obra de Dios es soberana, la obra del Espíritu Santo es soberana. Este texto que estamos estudiando nos recuerda primeramente que la obra del Espíritu de Dios es soberana. No podemos decidir sobre ella, ni es correcto atribuirnos el dominio o el control de ella. Dios salva a quien quiere, Dios tiene el dominio de su poder para obrar en la persona que Él quiere. La segunda característica de la obra del Espíritu Santo en el creyente que podemos aprender a través de esto que estamos viendo aquí del aceite de la unción es que es práctica, ¿no? Estamos viendo las características. La primera es que es soberana, es decir, que no tenemos dominio sobre ella, sino que es Dios el que decide sobre quién la aplica. La segunda característica entonces es que la obra del Espíritu Santo es práctica. Éxodo 30, versículos 29 al 30, vamos a seguir leyendo nuestro texto, dice: así los consagrarás y serán cosas santísimas. Todo lo que tocare en ellos será santificado. Ungirás también a Aarón y a sus hijos y los consagrarás para que sean mis sacerdotes. Entonces, en estos versículos podemos ver una descripción en el uso del aceite de la unción, ¿no? Aquí ya están hablando de cómo debía ser usado. El propósito de derramar el aceite. ¿Cuál era el propósito de ungir? El propósito de derramar ese aceite. ¿Cuál era el propósito de derramar el aceite sobre una persona o sobre una cosa, un mueble? En este caso,
en los muebles del tabernáculo que serían usados en la obra del Señor, y en Aarón y sus hijos. ¿Cuál era el propósito? Pues el propósito era consagrarlos al servicio del Señor. Todos esos muebles del tabernáculo y Aarón y sus hijos estaban siendo consagrados al servicio. Y eso es importante, porque este texto nos está mostrando para qué era ese aceite, para qué era esa unción, para qué era ese símbolo que se aplicaba con aceite. De la misma manera, el sacerdote Aarón y sus hijos estaban siendo llamados a servir a Dios en la obra del santuario, y por eso el versículo 30, Dios manda a ungirlos y consagrarlos para que sean sus sacerdotes. La unción entonces decía, este hombre o este mueble o este objeto va a ser usado en el servicio del Señor, va a ser puesto a trabajar para la obra del Señor. En ese sentido podemos ver que la unción no era algo simplemente formal. Ojo, la unción no era algo simplemente ceremonial. ¿Tenía un aspecto ceremonial? Sí. ¿Tenía un aspecto formal? Sí, pero no era simplemente formal o ceremonial. No era simplemente algo teórico, sino que era un asunto práctico. Era un asunto que era útil y que producía un provecho inmediato, un provecho que se podía ver, palpar. Se ungía algo o alguien no solo por ungirlo, no solo por aplicarle aceite, se ungía para ponerlo al servicio del Señor. Se ungía para ponerlo a trabajar, a servir. Se ungió, por ejemplo, el candelero para ponerlo a alumbrar en el lugar santo, ¿recuerdan? No se ungió para tenerlo guardado, se ungió para ponerlo a trabajar en el lugar santo, para ponerlo a alumbrar. Se ungió el altar de bronce y se puso en el atrio para quemar sobre él las ofrendas diarias de Israel. Se ungieron a Aarón y a sus hijos para que ministrasen, sirviesen en el ministerio del santuario. Es decir, siempre la unción tenía que ver con poner a trabajar, con poner a producir. Y siempre que en las escrituras se habla de ungir, siempre está relacionado con el servicio a Dios, siempre. Un ejemplo, Isaías 61 del 1 al 3 dice, el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí. Recuerden que es un texto que habla del Mesías. ¿Qué dice? Dice, el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí. Mire cómo hablan de la obra del Espíritu. Dice, porque me ungió Jehová. Otra vez nos habla de la unción. Porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. En todo este texto vemos que la unción implica acción. En todo este texto vemos que la unción implica acción. Dice el texto, el Espíritu del Señor está sobre mí porque Dios me ha ungido. ¿Cierto? Ojo, era algo práctico. La unción no era simplemente un adorno, no era simplemente algo ceremonial y formal y quedaba allí y hasta luego todos. No. Ungir una persona, ungir un objeto era ponerlo a trabajar, a servir en la obra del Señor. Y en todo el texto que acabamos de leer, vemos cómo esa unción implica una acción. Miren que esos versículos que acabamos de leer hablan de predicar, miren, vendar, publicar, proclamar, consolar, ordenar. 6 verbos vemos en ese texto. Dice, Dios me ha ungido para esto, aquello y lo otro, ¿cierto? Dios me ha ungido para. Son verbos que expresan lo que implicaba la unción del Mesías. Es interesante porque, como ya hemos dicho, Dios ha ungido a su pueblo con el Espíritu Santo. Pero por lo que estamos aprendiendo hoy, esa unción no representa simplemente un formalismo, ¿cierto? Es decir, nosotros decimos que somos ungidos, sí, pero eso no es un formalismo nada más, no es simplemente un nombre. Nosotros somos cristianos, de Cristo, del ungido, ungidos, pero no simplemente por nombre, sino que esto implica
acción. Este texto nos recuerda que Dios nos ha ungido como una nación de sacerdotes para que le sirvamos con nuestra vida en el extendimiento del Evangelio del Reino. Es decir, no fuimos ungidos para quedarnos allí quietos, hemos sido ungidos para servir a Dios, hemos sido ungidos para hacer la obra de Dios, para servir al Señor, para ser sus siervos, hemos sido ungidos para trabajar. Primera de Pedro 2:9 dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Pedro nos recuerda, hemos sido ungidos como una nación sacerdotal, pero no dice simplemente que fuimos ungidos y ya, dice, hemos sido ungidos como una nación sacerdotal para que anunciemos las virtudes, para que seamos luz en medio de esta tierra. Entonces la obra del Espíritu Santo es como la del viento, que aunque no se puede ver, podemos reconocerla por sus efectos. Usted no puede ver el viento, pero usted puede ver que los árboles se están moviendo por el viento. De la misma manera, donde el Espíritu de Dios está, donde el Espíritu de Dios reposa, pues tiene que haber vida, tiene que haber servicio, tiene que haber crecimiento. Donde el Espíritu de Dios obra, hay creyentes dispuestos a servir, a trabajar en la obra de Dios, con sus vidas, con su tiempo, con todo su ser. Ahora yo quiero que pongamos esto en el contexto nuestro, mis hermanos, porque algunos piensan que el sacerdocio o el trabajo para la obra del Señor es cuestión del pastor y que el único que vive para servir a Dios es el pastor. Sin embargo, el texto que estamos viendo nos está enseñando que no es así, que todos nosotros tenemos un llamamiento sacerdotal y que todos estamos llamados a hacer. Entonces la pregunta que podemos hacer es, ¿de qué manera servimos los creyentes a Dios? ¿Qué significa servir a Dios para nosotros los creyentes? ¿De qué manera? ¿Cierto? Alguien podría decir, listo, pastor, el Señor me está enseñando que debo servirle, que fui ungido no para quedarme quieto, sino para obrar, para servir. ¿De qué manera entonces puedo servir? Esa sería la pregunta. Pues la iglesia del Señor sirve a Dios cuando vive conforme a lo que Él ha ordenado. Recordemos que somos siervos y servimos obedeciendo lo que el Señor, el dueño, el amo, ha dicho, ¿cierto? Entonces, cuando la iglesia hace conforme a los mandamientos de Dios, tanto en el hogar como en la iglesia y como en el Estado, está sirviendo a Dios. Y es algo que implica no solamente una acción, ¿no? A veces pensamos que servir es cantar en la iglesia o que servir es ayudar el domingo en las diferentes actividades que se hacen. Pero servir nos habla de la vida completa. El servicio a Dios no es simplemente lo que hacemos el domingo, el servicio a Dios es nuestra vida completa. Por ejemplo, en el hogar servimos a Dios cuando formamos familias para Cristo, cuando apartamos el tiempo para formar familias para Cristo. Recordemos que no formamos familias para Cristo simplemente deseándolo, sino que hay que dedicar tiempo, hay que venir a culto, hay que traer a nuestros hijos al servicio, hay que hacer devocionales familiares, hay que perseverar en la lectura, en la oración familiar. Entonces, servimos a Dios cuando estamos formando familias cristianas. Los esposos servimos a Dios cuando modelamos el carácter de Cristo en nuestro hogar. La manera de que nuestras esposas crean en el Señor, si la esposa no es creyente, no es obligándola, ¿cierto? Sino siendo ejemplo, sino mostrando el carácter de Cristo. Los esposos servimos al Señor cuando gobernamos nuestro hogar con sabiduría, cuando somos los sacerdotes de la casa, cuando enseñamos a nuestra familia la palabra de Dios, cuando manejamos nuestras finanzas como Dios manda y no somos irresponsables, no despilfarramos, no defraudamos a nuestro prójimo y quedamos mal con él, no robamos a un hermano, que eso es pecado. Lo mismo las esposas sirven a Dios cuando se sujetan en amor a sus esposos, como dice la Biblia.
cuando crían a sus hijos en el temor de Dios, cuando apoyan con su trabajo los gastos del hogar. Esa es una forma de servir a Dios. Los hijos sirven a Dios en el hogar cuando viven en sujeción a sus padres, cuando les honran, les respetan su autoridad. Los solteros también sirven a Dios con su tiempo, con sus dones, y cuando viven sus vidas en el temor de Dios y para la gloria de Dios, y no para el libertinaje y la promiscuidad como los jóvenes del mundo, como los solteros del mundo. Pero no solo servimos a Dios en el hogar, también servimos a Dios en la iglesia, con el culto público, con nuestros cánticos, con la adoración, con la liturgia, con la ayuda que prestamos, con los que hacen el aseo, los que ayudan en las diferentes actividades de la congregación. Estamos sirviendo a Dios. Pero también cuando crecemos en la fe y nos preparamos para poder hacer una buena presentación o una buena defensa del Evangelio. También servimos en la iglesia cuando honramos a Dios con nuestros diezmos y nuestras ofrendas, cuando los damos con alegría y disposición de corazón, con el deseo de que la obra del Señor se extienda sobre esta tierra. Todos nosotros hacemos parte de la obra y del avance de la iglesia local. Eso es importante. Todos nosotros hacemos parte del avance y del crecimiento de la iglesia local. La iglesia local no es simplemente asunto del pastor, es de todos nosotros. Y los avances, los logros de la iglesia local no son los avances del pastor, son los avances y los logros de todos. Por ejemplo, nuestra iglesia hace parte del presbiterio IPBR de Colombia. No somos solamente lo que vemos con nuestros ojos, hacemos parte del presbiterio IPBR de Colombia, que se está extendiendo, que Dios está acrecentando en nuestra nación. Nuestra iglesia también participa del extendimiento de la sana doctrina a través del Seminario Internacional de Miami, en el cual servimos, los pastores enseñamos en diferentes lugares la palabra del Señor, la sana doctrina. Los medios virtuales como el canal de YouTube, la página web, no son un lujo, son canales por medio de los cuales hacemos la labor de la iglesia. ¿Cuál es? La predicación del Evangelio. Es decir, todas estas cosas que la iglesia hace, no las hace su pastor, las hacemos todos. Todos nosotros tenemos parte, porque somos los ungidos, hacemos parte. Con nuestros esfuerzos, con nuestras ofrendas, con todo lo que hacemos nosotros, estamos extendiendo el Evangelio del Reino. Todo ello no lo hace solo su pastor, lo hacemos todos con nuestro esfuerzo, con nuestro compromiso. Pero también servimos a Dios en el Estado, al ser ciudadanos de bien que aportan a la sociedad, que pagan sus impuestos, que no roban, que hacen uso responsable de los bienes públicos, que trabajan con honestidad en la labor que Dios les proveyó. Mis hermanos, déjenme decirles que con el trabajo honesto de todos nosotros, de un panadero, de un mecánico, de un zapatero, se glorifica y se sirve a Dios tanto como con el trabajo de un pastor. A veces pensamos que es el pastor el que trabaja para Dios, pero la Biblia nos muestra que todo lo que hacemos nosotros debe ser para la gloria del Señor. Pablo le dice a los siervos que no trabajen para sus amos terrenales, sino para el celestial, para Dios. Servimos a Dios en el Estado cuando nos sujetamos a las autoridades, cuando votamos en las elecciones por las personas que más estén acordes a nuestra creencia, a nuestros valores, a nuestra fe. Entonces, como podemos ver, servir a Dios no es un acto religioso, es nuestro estilo de vida como nación sacerdotal. Es nuestro estilo de vida como nación sacerdotal. Hemos sido ungidos para ello y debemos cumplir nuestra labor. Hemos sido ungidos para servir a Dios y debemos cumplir nuestra labor. Es decir, este segundo punto nos recuerda que no fuimos ungidos para sentarnos en un asiento allí como cristianos y decir amén, sino para salir y hacer conforme a lo que Dios ha mandado. Para hacer testimonio, para hacer luz con nuestra vida, con nuestra familia, con nuestras acciones, en nuestro trabajo, con nuestras finanzas, con nuestra honestidad, con el cumplimiento de nuestros deberes. Hemos sido llamados a ser siervos de Dios. Fuimos ungidos para servirle. No es una unción de decoración, es para servicio, para hacer, para trabajar en la obra de Dios, para predicar su evangelio.
La tercera característica de la obra del Espíritu Santo que aprendemos en este texto que estamos estudiando es que es exclusiva. Es exclusiva. Éxodo capítulo 30, versículo 31. Dice, y hablarás a los hijos de Israel diciendo, este será mi aceite de la santa unción por vuestras generaciones. Vamos a leer hasta el 33. Dice, sobre carne de hombre no será derramado, ni haréis otro semejante conforme a su composición. Santo es, y por santo lo tendréis vosotros. Cualquiera que compusiere un cuento semejante y que pusiere de él sobre extraño, será cortado de entre su pueblo. Ahí termina nuestro texto que estamos estudiando hoy. Y miren, vamos a hablar de este tercer punto que lo hemos titulado exclusiva, ¿cierto? ¿Cómo es la obra del Espíritu Santo? Estamos respondiendo que es exclusiva. En estos versículos que acabamos de leer, Dios nos recuerda que esa obra del Espíritu Santo es exclusiva. Primero en el 31, Dios dice que este aceite de la unción es cosa santa, es decir, dedicado exclusivamente al servicio de Dios. Ese aceite no se podía usar para cualquier cosa. No se podía usar en la preparación del pan. Recuerden que el sacerdote preparaba pan para el oficio del santuario. Sin embargo, Dios dice, ese aceite no será usado para ninguna otra cosa, sino para lo que yo lo he designado. Entonces, Dios le recuerda a Moisés que ese aceite de la unción es cosa santa. Fue apartado para un determinado oficio, tenía un propósito y era dedicado exclusivamente a Dios. El 32 advierte Dios que no debe aplicarse sobre ningún otro hombre. Cuando dice sobre carne, no está hablando simplemente, o no está diciendo que sobre ningún hombre, sino que está hablando de que ningún otro hombre, aparte de los que Dios dijera, podía ser ungido con este aceite. Dios tenía el derecho de decidir sobre quién, ¿recuerdan? Y nadie podía usar ese aceite o aplicarlo sobre otra persona. Nadie debía tampoco intentar hacer otro semejante en su composición para el uso personal. Ojo, eso es importante. Recordemos que la gente suele ser muy idólatra y Dios prohibió hacer otro aceite como este, porque la idea no era que el aceite tuviera algún poder especial, como hoy en día han querido insinuar algunos, sino que el aceite representaba la obra del Espíritu Santo en la persona que Dios quería, en la persona que Dios designaba. Así que nadie podía hacer otro semejante para estarlo aplicando a ninguno. Este aceite debía ser único dentro del pueblo de Dios. Y en el versículo 33, Dios le habla de las consecuencias que tendría que sufrir aquel que violara los mandamientos con respecto al aceite e intentara hacer un aceite semejante. El tal debía ser cortado de su pueblo, dice el texto. Debía ser cortado de su pueblo. Así que el aceite de la unción era exclusivo porque no debía hacerse otro igual y porque estaba apartado solo para quienes Dios había designado. Y en ese sentido podemos decir que al igual que el aceite de la unción, la obra del Espíritu Santo es exclusiva. ¿Por qué? Porque no hay otra igual, no hay otra obra igual que la del Espíritu y nadie puede hacer la obra del Espíritu Santo, solo Él, ¿cierto? Nadie puede hacer lo que hace el Espíritu Santo en la redención, solo Él tiene el poder y la capacidad de hacerlo. Solo por la obra soberana del Espíritu Santo se puede nacer de nuevo y no hay otra manera. Solo por la obra del Espíritu Santo hay santificación y no hay otra manera. Solo por la obra del Espíritu Santo hay redención aplicada en la vida de un creyente y no hay otra manera. Juan capítulo 3, versículo 5 dice la palabra, respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Miren cómo es de tajante el Señor Jesucristo con respecto a la redención. No hay otra forma, si no es por la obra del Espíritu Santo, no hay otra forma. No hay forma de entrar al cielo si no es por la obra de Dios, ¿cierto? No hay otra forma. Miren esto tan tremendo. Porque si nos preguntaran si hay otra forma de ir al cielo,
aparte del Evangelio, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, pues tenemos que decir que no hay otra manera. No hay otra. Eso le dijo Jesús a Nicodemo. Si no naces por el Espíritu, no puedes entrar en el reino. Hoy en día hay algunos que han pretendido que mediante una metodología las personas pueden llegar a nacer de nuevo. Es decir, si hacen ciertos métodos y aplican ciertas metodologías, pueden hacer que una persona nazca de nuevo. Ya hay listas de 2 o 3 o 5 pasos que si usted los hace conforme a lo que le dicen, le aseguran que usted ha nacido de nuevo. Pero eso es imposible, mis hermanos, porque la obra del Espíritu Santo la hace el Espíritu Santo, soberanamente. Porque la obra del Espíritu Santo solo la puede hacer el Espíritu Santo. Es exclusiva, nadie más la puede hacer, no la podemos hacer nosotros los pastores. Ninguna persona decide o tiene el control sobre el nuevo nacimiento, como tampoco pudo tener control de su nacimiento físico. Usted no decidió nacer, ¿o sí? ¿Quién decidió? Sus padres decidieron tener un hijo, pero usted no decidió. De la misma manera, nosotros no somos los que decidimos nacer de nuevo. El nuevo nacimiento es una obra de Dios, del Espíritu Santo. Es exclusiva, nosotros no podemos. Ninguna persona decide o tiene el control sobre el nuevo nacimiento. Juan 3:4 dice, Nicodemo, y el 5 dice, Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Miren la pregunta de Nicodemo. Y él recordemos que él era un hombre de Dios. Pero él hace esa pregunta. Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Y el 6 y el 7 dicen, lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Miren, porque Nicodemo estaba diciendo, ¿cómo puedo yo hacer? Pues es imposible, porque nosotros no podemos. Nosotros nacemos por el obrar de Dios, y el obrar de Dios es soberano, y el obrar de Dios es exclusivo. Nadie más lo puede hacer. Nosotros no lo podemos hacer. Y dice, no te maravilles de que te digo que es necesario nacer de nuevo. No tenemos control del obrar soberano de Dios. En este tiempo, una parte de la iglesia cristiana ha querido imitar la obra del Espíritu. Y la ha querido imitar a través de manipular las emociones. Ha querido imitarla manipulando las emociones de las personas con música que es sugestiva, con luces, con gritos, con todo un escenario de cosas que hace que la gente sienta emociones. Y algunas personas confunden eso con la obra del Espíritu Santo. Vienen a un culto como este y escuchan que se predica una hora de la palabra de Dios y dicen, yo aquí no siento el Espíritu. ¿Por qué? Porque no se sienten emocionados por una música tenue, no se les está alzando la voz con emoción para que sientan cosas fuertes ni nada por el estilo. Y entonces dicen, yo no siento el Espíritu Santo. Porque se ha tergiversado la obra del Espíritu Santo en este tiempo, porque para algunos la obra del Espíritu Santo es sentir emociones, es verse las manos sudadas y decir que tienen escarcha de oro en las manos y una cantidad de necedades, pero esa no es la obra del Espíritu Santo. Estamos viendo en la palabra del Señor que esa no es la obra del Espíritu Santo. Hoy en día en muchas iglesias cristianas se manipula a las personas con emociones y se dice que es la obra del Espíritu Santo. Otros han usado métodos del psicoanálisis de Freud y se le llama eso la obra del Espíritu Santo. Hoy en día se hacen regresiones de una cantidad de cosas en las iglesias cristianas y a eso se dice que es la obra del Espíritu Santo. Se utiliza también la terapia de hipnosis en muchos casos. Terapia de hipnosis es muy popular en las iglesias cristianas hoy en día, pero la han disfrazado con algunos versículos, le han dicho, esta es la obra del Espíritu Santo. Pero eso es falso, mis hermanos. Todo eso no es la obra del Espíritu Santo. Todo eso es un intento de imitar la obra del Espíritu Santo. Es hacer exactamente lo que Dios dijo que no debíamos hacer. Dios dijo, no harás uno semejante, no imitarás este aceite.
Nosotros no tenemos que imitar ahora al Espíritu Santo. Él obra como quiere, soberanamente. Una muestra de todo de toda esa imitación la podemos ver en muchas actividades de la iglesia moderna. Una de ellas es los encuentros. El que tuvo la experiencia de ir a un encuentro sabrá que allí lo que hacen es una metodología completa en donde se pretende la conversión de todos los que van al encuentro. Se pasa por ciertos pasos, por ciertas experiencias a la persona, para que al final esa persona puedan de ellos decir que ha sido salva. Todo eso es un intento de hacer la obra semejante a la que hace el Espíritu Santo. Pero eso primeramente es pecaminoso y segundo no sirve de nada. No sirve de nada porque nosotros no podemos salvar a nadie, porque no hay manera, no hay fórmula, no hay ningún método que nosotros podamos aplicar para que una persona nazca de nuevo. Lo único que podemos hacer es predicar el Evangelio, pero la obra del nuevo nacimiento la hace el Espíritu Santo. Del aceite de la unción no se debía hacer uno semejante. Los creyentes no debemos tratar de hacer lo que corresponde al Espíritu Santo. Muchas veces nosotros, como creyentes, pretendemos hacer la obra del Espíritu Santo en la vida de las personas. Queremos obligarles a creer, como si nosotros pudiéramos convencerlas, como si nosotros pudiéramos cambiar sus corazones. Pero nosotros no podemos, mis hermanos. Queremos hacerlas nacer de nuevo. Queremos imponerles un arrepentimiento que no sienten. Queremos imponerles una fe que no tienen. Pero nada de eso nos mandó el Señor. Dios no nos mandó a hacer eso. Dios nos manda a predicar el Evangelio, no a darles vida eterna. Nosotros no podemos darles vida eterna. Dios nos llama a predicar el Evangelio. Dios nos llama a enseñar su palabra, no a hacer que le crean. Hacemos hasta donde se nos permite, hasta donde Dios dispuso. Algunos evangelizan y hasta traen personas a la iglesia y ese es nuestro deber, ¿cierto que sí? Pero se desaniman cuando ven que esa persona que trajeron, que invitaron, no vuelve. Vino una vez, 2 veces, 3 veces y no volvió. No siguió adelante, simplemente se apartó, no quiso seguir. O usted la trajo y ya no volvió, no quiso volver nunca más. Y se desanima. Pero mis hermanos, debemos recordar que no se nos llamó a convertir a nadie. Que no se nos ha dado ese encargo de salvar la gente con nuestra propia fuerza, con nuestro poder. Se nos ha llamado a proclamar las buenas nuevas. Escuchen o dejen de escuchar. Debemos invitar personas, debemos traerlas, debemos seguir adelante con la obra. Escuchen o dejen de escuchar. Permanezcan o no permanezcan. Nosotros hacemos lo que debemos. Cuidemos de estar haciendo lo que debemos. Y dejemos el resto al Espíritu Santo. Esto es lo que estamos haciendo como iglesia, predicando el Evangelio. No tenemos el control sobre la obra del Espíritu, pero sí estamos llamados a hacer nuestra parte y es lo que estamos haciendo. Así que mis hermanos, sigamos predicando el Evangelio, sigamos apoyando la obra en oración, con nuestro esfuerzo, con nuestra vida, con nuestra ofrenda, con nuestro diezmo. No nos cansemos de hacer el bien, no nos cansemos de insistir, de predicar, de enseñar. No nos cansemos de hacer el bien, dice la palabra. Porque a su tiempo segaremos y no desmayamos. Dejemos el resultado del Señor y hagamos lo que tenemos que hacer. Así que mis hermanos, podemos concluir esta enseñanza diciendo que esta descripción de las características del aceite de la unción nos enseña primeramente que la obra del Espíritu Santo en la vida de la iglesia es una obra soberana, es decir, sucede independientemente de nosotros. No está sometida a nosotros, sino que depende absolutamente de la voluntad de Dios. Pero también nos enseña que esa obra del Espíritu Santo es práctica. Es decir, Dios nos ha ungido como una nación de sacerdotes, no como algo solamente formal, sino para que le sirvamos con nuestra vida, con nuestro ser, en la iglesia, en el Estado, en el hogar, en todos los ámbitos. Y finalmente podemos decir que la obra del Espíritu Santo en la iglesia es exclusiva, es decir, no hay otra igual. Nadie puede hacer lo que solo el Espíritu Santo hace en la redención. No debemos procurarlo, no debemos procurar hacer lo que el Espíritu Santo hace. Esa es obra exclusiva de Él.
Debemos hacer lo que sí se nos ha encargado. Nosotros nos debemos encargar de lo que Dios nos ha llamado a hacer. Debemos hacer lo que Dios nos ha mandado y dejar el resultado en las manos de Dios. Usted siga predicando, usted siga trabajando para la obra del Señor. Está predicándole a su familia y no cree. Siga enseñando, siga haciendo la obra que le corresponde a usted. Y deje la salvación, la conversión, deje lo que usted no puede hacer en las manos de Dios. Así que vamos a terminar este tiempo con unas preguntas con respecto a lo que Dios nos ha enseñado. ¿Estamos descansando en el sabio y soberano obrar del Espíritu Santo? ¿O hemos llegado a pensar que la obra del Espíritu Santo depende de nosotros? Porque a veces nos llegamos de carga, porque no vemos el resultado que queremos, porque estamos tratando de hacer algo que no se nos ha llamado a hacer. Nosotros debemos predicar, como Noé, prediquemos. Démosle el resultado al Señor, como Pablo, el apóstol, que predicó en muchos lugares, en muchas iglesias. Y a veces los que creían eran contados con la mano, pero era la obra de Dios. Estamos llamados a hacer nuestro trabajo, nuestra labor, hagámosla y confiemos en el Señor. Otra pregunta es, ¿servimos al Señor como parte de esa nación sacerdotal, haciendo su voluntad tanto en el hogar como en la iglesia como en el Estado? ¿Estamos haciendo nuestra parte? ¿Estamos haciendo nuestro deber? ¿Estamos cumpliendo nuestro deber en el hogar? ¿Somos testimonio para nuestra familia? ¿Somos inspiración para nuestros familiares? ¿Estamos haciendo nuestra parte en la iglesia local? ¿Estamos comprometidos con la obra del Señor aquí en la tierra? ¿Estamos comprometidos con el extendimiento de la obra? ¿Estamos haciendo lo que Dios manda también como ciudadanos, como parte de un Estado? ¿Estamos sujetándonos a las autoridades, sirviendo y obedeciendo como Dios nos manda? ¿Estamos comprometidos con la obra en la iglesia local donde Dios nos ha colocado? ¿Estamos siendo parte de la obra del Señor en donde Dios nos ha colocado? ¿O estamos allí nada más como sanguijuelas? Perdónenme la expresión. ¿Estamos haciendo lo que nos corresponde o estamos tratando de hacer aquello que le corresponde al Espíritu Santo? Esas son preguntas que debemos hacernos hoy, en este día, en esta mañana de domingo, donde el Señor nos está hablando a nuestro corazón, donde el Señor nos está mostrando las características de la obra del Espíritu Santo. Mis hermanos, como les decía hace un momento, el Espíritu Santo obra de una manera que nosotros no podemos ver, como el viento, ¿cierto? El viento está allí, pero nosotros no lo podemos ver. Pero al igual que el viento, nosotros podemos ver lo que pasa alrededor y entender que hay viento. De la misma manera, nosotros podemos ver la obra del Espíritu Santo en un creyente, en su vida, en sus acciones, en sus frutos. La pregunta es, ¿esos frutos están viendo en nuestras vidas? ¿Estamos viendo la manifestación de la obra del Espíritu Santo en nosotros, en nuestras vidas, en nuestro ser? Yo les animo, mis hermanos, con esto que el Señor nos está enseñando, que nos comprometamos con su obra, que vivamos para la gloria de Dios, que hagamos lo que Dios nos ha llamado a hacer, que la unción que hemos recibido se manifieste en acciones, y no solamente en venir y el domingo y pasar un tiempo en la congregación, no, que se manifieste en lo que hacemos, en toda nuestra vida, que seamos testimonio para el mundo de que hay una obra perfecta, preciosa, soberana de nuestro Salvador, por la cual el hombre pecador, condenado, es redimido. Así que mis hermanos, quiero que terminemos este tiempo orando al Señor, pidiéndole al Señor que nos perdone por nuestros pecados y nos ayude cada día a comprometernos con su obra. Que esa obra del Espíritu Santo se manifieste en nuestras vidas, en acciones palpables, en frutos que se puedan ver. Oremos. Señor amado, queremos agradecerte en esta mañana por tu palabra. Gracias porque a través de esta palabra tú hoy nos recuerdas esas características de la obra del Espíritu Santo. Señor, ayúdanos a confiar cada día en tu obrar. A veces queremos tener el dominio nosotros, a veces queremos tener el control, a veces queremos convertir a las personas, obligarlas a arrepentirse, a veces queremos meterles nuestra fe por los ojos,
Y todo esto nos habla de la falta de confianza en la obra del Espíritu Santo. Sabemos que tú eres el soberano, que tú eres el Señor, que tu obra, Señor, es soberana, que tú eres el Espíritu Santo, el que redarguyes, el que trabaja en el corazón, el que das nuevos nacimientos, que tú eres aquel que hace esa obra perfecta. Ayúdanos a confiar en ti. Ayúdanos a hacer la obra que tú nos has designado. Ayúdanos a servirte, que esa unción que has puesto sobre nosotros no sea un adorno, no sea un lujo, sino que sea, Señor, algo práctico, algo que se manifieste en obras, en acciones, que se manifieste en vida, Dios mío. Ayúdanos a servirte en nuestro hogar con responsabilidad, en nuestra iglesia con compromiso y en el Estado con disposición. Ayúdanos, Señor, que tu gracia esté con nosotros, Señor, que tú nos limpies de nuestros pecados, que sigas esa obra de santificación en nuestras vidas, que perfecciones tu obra en nosotros, tus hijos. Te lo pedimos, Padre, y te damos muchas gracias, Señor, por lo que tú nos enseñas hoy. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.